la palabra? ¿Sí? ¿O no? ¿Amén al sí o amén al no? Amén al sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Voy a pedir que os pongáis en pie, por favor, para leer la palabra. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 68. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Amado Padre, hemos leído en tu palabra y ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga una obra muy hermosa hoy en cada uno de nosotros. Que tu palabra se haga vida, que no sea solamente letra, que no sea solamente algo técnico, que no sea solamente algo que reciban nuestros oídos físicos, sino que llegue a lo profundo, nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, y haya entendimiento, y haya, Señor, ese recibir tu palabra con todo gozo, Señor, en nuestro espíritu, y que ella pueda producir el fruto que tú, Señor, esperas, por lo cual la envías. Señor, que tus palabras sean las que pongas en mi boca, Señor, que no sea palabra de hombre, que nada, Señor, que provenga del hombre pueda tener ningún efecto. Deseamos el alimento fresco, deseamos que el cielo se abra sobre este lugar y que mandes, Señor, de tu maná diario, ese alimento espiritual, ese pan del cielo que necesitamos hoy para nuestro sustento, para nuestra vida en ti, Señor Jesús. Gracias, a ti la gloria. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Este pasaje, que creo que conocemos la mayoría de nosotros, porque es muy conocido, y esta declaración especialmente que hemos leído al final, la pronuncia Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y Pedro es un hombre que conocemos un poquito acerca de este personaje, un hombre bastante impulsivo, ¿verdad? Un hombre bastante está echado para adelante en las cosas, y en muchas ocasiones Pedro pues como que metía la pata por precipitarse, ya fuera a declarar algunas cosas o ya fuera a actuar también. Me acuerdo que hace bastantes años ya hicimos un estudio, un mensaje, ¿verdad?, una enseñanza muy interesante acerca de las diferentes veces que Pedro le dijo directamente a Jesús que no. Jesús decía algo, Jesús algún tipo de orden, de lo que fuera, y Pedro se lo ponía. No, Señor. Acordaos, por ejemplo, cuando Jesús dijo que todos vosotros me vais a negar, me vais a dejar solo. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no te dejaré. Aunque todos se vayan, yo hasta la muerte seré fiel. Y eso, pues, al final sabemos que no fue así, ¿verdad? Le cantó el gallo al pobre Pedro. No me lavarán los pies jamás a mí. Cuando Jesús, pues, les estuvo lavando los pies. Aquella experiencia con el lienzo, ¿verdad?, lleno de animales inmundos, todo aquello que representaba a los pueblos gentiles. Pedro, mata y come. Señor, no, porque yo nunca comí cosa inmunda, nada de eso entró en mi boca. Él tenía ese carácter, ¿verdad?, que hasta a Jesús, hay que ser muy atrevidos, ¿verdad?, para cuando Jesús dice algo, tú decirle, no, te equivocas, es de otra manera. Acordaos de aquella vez donde Pedro dijo a Jesús, no vayas a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Satanás, tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero Pedro tenía ese carácter.
Pedro, cuando vinieron a prender a Jesús, él con su espada, ¿verdad? Aquí estoy para luchar y defender a mi Señor hasta la muerte. Saca su espada y ¡pah!, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Era impulsivo este hombre. Pero esas acciones no eran correctas. Esas declaraciones le metían en problemas porque estaban fuera, ¿verdad?, de lo que es en Dios. Pero también vemos a Pedro haciendo algunas de las declaraciones más importantes y magistrales que tenemos en la Biblia, especialmente acerca de la persona de Jesús. Acordaos, son esos pasajes que en los discipulados, ¿verdad?, en nuestro aprendizaje, nos aprendemos de memoria, pasajes clave, pasajes importantes en la Biblia. Acordaos de Mateo 16:16. ¿Qué hace Pedro en Mateo 16:16? ¿Quién lo sabe? Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración importantísima. ¿Y quién la hace? Este mismo Pedro. ¿Qué dice en Hechos capítulo 4, versículo 12? Cuando son interrogados, ¿verdad?, por el consejo de los judíos, y Pedro le hace también esa declaración tan importante y tan necesaria entender, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Son declaraciones acerca de la persona de Jesús que son importantísimas, y las hace Pedro porque Pedro tenía revelación, sabía quién era Jesús. Había meteduras de pata, pero también había, y tenemos en la Biblia, pues a este personaje haciendo estas importantes declaraciones acerca de Jesús. Y aquí es una también de esas declaraciones importantes. Es una de esas intervenciones donde tenemos una lección importantísima que recibir. ¿Queréis iros también vosotros?, les pregunta Jesús. Y Pedro le dice, ¿y a quién iremos? Si nos vamos de ti, ¿a quién iremos? Solo tú. O sea, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconocía, y el siguiente versículo habla lo mismo que Mateo 16:16. Nosotros hemos creído, ¿verdad?, y conocemos que tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro conocía quién era Jesús. ¿A quién iremos? Sabiendo que tú eres el Cristo, sabiendo que tú eres el Hijo del Dios viviente. En esa declaración nos vamos a centrar. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Sino al Señor. A veces la vida en Cristo no es fácil. ¿Cuántos saben esto? No es fácil. Hay momentos de confrontación, hay momentos de dificultad, hay momentos de prueba. Hay palabras de Jesús que nos resultan ofensivas. Hay palabras de Jesús que nos ofenden, palabras de Jesús que nos hieren en nuestra condición, ¿verdad?, en nuestra carne. Y eso pues no siempre es de tanto agrado. Nos encanta que Jesús nos perdone nuestros pecados, que nos reciba en el amor de Dios, ¿verdad?, y que nos perdone, que nos mime, que nos ayude. Todo eso nos encanta. Pero también Jesús nos confronta, también Jesús tiene palabras que son hirientes y que pues a veces no son tan agradables. Pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si nos vamos de Él cuando Él nos viene y nos reprende y las cosas que nos hablan no nos gustan? ¿A quién iremos? Vamos a desarrollar esto. Lo primero que quiero que veamos es las palabras de Jesús que confrontan. Porque siempre que recibimos algo bueno, que nos agrada, de ahí no nos vamos. ¿Quién se va? De un lugar, de alguien, donde solo recibes bienes, donde no se te exigen responsabilidades, pero se te dan muchos derechos. ¿Quién se va de ahí? Sería de tontos. Ahora, cuando la cosa se empieza a poner dura hacia nosotros, cuando se nos empieza a afectar a veces a nuestro orgullo, a nuestro egocentrismo, todo eso,
entonces es cuando la cosa se complica y puede suceder, ¿verdad?, esa idea. Me voy entonces. Y dice que muchos dejaron de andar ya con Jesús, tomaron decisión de dejar ya de andar con Él. Y es donde la cosa se complica, ¿verdad?, para nosotros. Cuando hay palabras, cuando hay situaciones que nos hieren, que nos confrontan. Andar con Jesús como discípulo, porque se trata de ser discípulo de Jesús. Un discípulo es un seguidor, no es un simpatizante, no es uno que aparece ahí solamente de vez en cuando, es un seguidor de su maestro. Es alguien que le sigue para aprender de él, para seguir sus pisadas y para, pues, someterse a su señorío, someterse a su voluntad y ser formado, instruido, ser enviado, todo lo que quiera ese Señor de ti, pues eso es ser un verdadero discípulo. Amén. Pero ser discípulo de Cristo, nosotros podemos estudiar la Biblia, estudiar los Evangelios y vemos cómo los discípulos, los que iban con Jesús, pues presenciaban ¿qué? Milagros, ¿verdad? Sanidades, gente que estaba endemoniada y era liberada. Todo eso lo presenciaban, ellos mismos lo vivían experiencias impresionantes andando con Jesús. Pero no solamente ese tipo de experiencias que son, digamos, lo apetecible, ¿verdad? Lo que gusta, ver sanidades, ver todo eso. A veces podemos ver ocasiones donde andar con Jesús les provocaba miedo, a veces temor, les provocaba cosas que se veían, pues, de alguna forma en estrecho en lo que ellos hacían. Mira, vamos a ver una de esas experiencias donde eso ocurrió. Vamos a Marcos capítulo 10, por favor. No perdamos Lucas, no perdamos ahí Juan. Pero vamos a Marcos 10. ¿Cuántos saben aquella historia del joven rico? Así se le titula, ¿verdad? El joven rico. Desde el versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Qué interesante este detalle, ¿verdad? Le amó. Le amó. Jesús, las palabras de Jesús muchas veces nos hieren, pero nunca Jesús nos va a hablar con una intención de hacernos daño, ni porque nos esté de alguna forma tenga algo contra nosotros. Nosotros somos así. Nosotros tenemos resentimientos y a veces cuando tenemos que decir algo a la persona se lo decimos con una actitud como para hacer daño a veces, ¿no? Bueno, puede haber intenciones que no son muy santas. Pero Jesús no es así. Jesús le amó. Jesús le habló unas palabras que lo confrontó, que le hirieron, pero lo hizo en amor. Y hay, aunque me voy a enrollar aquí, pero hay una teoría. Hay quien piensa que quizá este joven que apareció fuese el mismo Marcos, el que está escribiendo este evangelio. Porque los otros evangelios que narran también este incidente no dan ese detalle, pero él sí. Y ya digo, no tomemos eso como algo válido porque es una teoría simplemente, pero si fue este personaje, si fue el mismo Juan Marcos el que escribió este evangelio, ese rico, ese joven que vino a Jesús, podríamos ver cómo él recibió esa confrontación, pero experimentó también el amor de Cristo. Me amó, amándome, me hirió con sus palabras.
porque eran palabras que hieren, pero palabras necesarias que yo tenía que oír, que me dañaron, que me ofendieron en mi orgullo, en lo que yo soy, pero fue en el amor de Dios, para bien. Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Porque no venía con la intención de ser un discípulo, venía con la intención de que Jesús le diera la fórmula que le faltaba, la cosita que le faltaba, y que él de alguna forma sabía que necesitaba, porque había intentado guardar los mandamientos. Él para sí mismo pensaba que estaba haciendo todo correcto delante de Dios, pero cuando Jesús le llega a lo profundo, le saca su verdad, cuando saca a luz la verdad de ese hombre, su amor por el dinero, su amor por las cosas que tenía, sus posesiones materiales, dice, mira, eres capaz de dejar todo eso para seguirme, para ser un discípulo mío, desprenderte de todo para depender de mí y venir conmigo. Ahí, ¿qué pasó? Dice que él, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? ¿Contento y alegre? No. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos al primer personaje que se va triste. Que no se fue con un milagro de sanidad, que no se fue con una experiencia de liberación maravillosamente, y qué bien que Jesús me ha sanado y ya ahora puedo andar, ahora puedo ver. No, se fue con una palabra que le hirió y se fue triste por esto. Pero sigamos leyendo, porque no acaba aquí la historia. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, porque este se fue y se fue triste, no se quedó para ser un discípulo, por lo menos en este momento. Pero a los que le seguían, a los que estaban con él, le dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos dicen que se asombraron de sus palabras. Es que eran palabras que no tanto eran agradables, sino que se asombraron. Aquí la palabra, hay varias veces que se usa esta palabra y son dos diferentes, pero una de ellas es se quedaron estupefactos, se quedaron pasmados, se quedaron en esa condición por sus palabras. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí nosotros lo leemos y a veces pues leemos rápido, leemos y no nos produce ni frío ni calor. Pero hay que entender que cuando Jesús habló estas palabras, para quedarse estupefactos, para quedarse palmados, tenían que tener un poder, algo que los dejó a ellos en esa condición. Así es cuando la letra se vuelve espíritu, ¿verdad? Cuando la palabra escrita se vuelve rema. Que aquello que han leído 1000 veces y no tuvo quizá en ese momento nada importante, de repente, pues eso parece que cambia tu vida para siempre. Es cuando el Espíritu Santo hace esa obra. Se quedaron asombrados de sus palabras, se quedaron estupefactos, se quedaron pasmados. Jesús le respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron que, aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Porque ellos entendieron que ya no solamente los ricos, los que confían en las riquezas, y aquí ellos entendieron, de alguna manera, percibieron que todo lo que es confianza en cualquier cosa que no sea Dios, y que no sea Dios en Cristo, en Jesús, pues todo eso nos deja al margen del reino. Ellos pudieron entender que no hay persona en el mundo que por sí misma esté en la condición de dependencia absoluta de Dios como para venir a ser salvo en esa forma. Entender que no había nadie, ni ricos, ni pobres, ni nadie. Y así se quedaron, pasmados.
estupefactos, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y aquí es donde Jesús les dice que esto es imposible para los hombres. Aquí podemos ver cómo ellos percibieron la condición del hombre, la imposibilidad de cumplir, ¿verdad?, el hombre con esa exigencia que podríamos decir estaba proponiendo Jesús. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios y la obra de Dios en el hombre es la que lo hace posible. Pero el versículo 32 después dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Otra vez aquí nos menciona la condición en que estos se quedaron oyendo a Jesús estas palabras y le seguían como con miedo, y le seguían con miedo. Por eso andar con Jesús sí que tenía sus momentos gloriosos, ¿verdad?, de ver esos milagros y todo eso, y la gente lo buscaba por estas cosas, pero también andar por Jesús tenía sus momentos donde Jesús, sus palabras confrontaban, sus palabras herían, y aquí le seguían como discípulos, pero con miedo, como de lejos, como Jesús. No nos hables más de momento, que podamos digerir eso, que nos costará mucho. O sea, andar con Jesús también tiene esos momentos. Además de esto, andar con Jesús o venir a Jesús, como aquel joven que hemos visto que vino buscando algo y se fue triste, no se fue con una respuesta, digamos, esperada por él, pues muchas veces vienes con una intención de que Él te dé algo, que Él te responda a algo desde tu perspectiva, desde tu, digamos, condición. Esperas cierta respuesta, pero Él te responde otra cosa. Él te dice no lo que tú quieres oír o por lo que tú preguntas, sino que Él te da la respuesta que tú necesitas oír. Hay un ejemplo también de esto que lo podemos ver en Lucas capítulo 12. Para que lo entendamos mejor, vamos a la palabra. Vemos un ejemplo. Lucas 12, del 13 hasta el 21. Lucas 12, a partir del 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué deseo, con qué intención, qué era lo que venía buscando este hombre? Ante Jesús, aquí, dile a mi hermano que parta conmigo de herencia. Eso es lo que él buscaba. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Sí, voy a conceder tu petición, voy a atender a lo que tú me dices, porque es tu necesidad, es lo que tú buscas de mí. No, Jesús no hizo esto. Dice: oye, yo no estoy para esto, pero estoy para otras cosas. Ahora te explicaré para qué estoy. Ahora te voy a decir lo que tú necesitas oír, porque sé, y aún por tu petición, veo con qué intención vienes, veo lo que hay en tu corazón, sé lo que hay ahí dentro, y ahora yo voy a hablar lo que necesitas oír. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: la edad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso fue la respuesta que le dio Jesús a él, y no directamente, porque dijo a todos, ¿verdad?, los que estaban ahí. Por lo tanto, este vino buscando algo, pero no encontró en Jesús lo que buscaba.
Buscó lo que necesitaba oír. Pero eso que necesitaba oír muchas veces no es del agrado, ¿verdad? Porque si lo que había en este corazón de este hombre era esa avaricia, ese deseo por las posesiones, por tener y tener, porque así Jesús lo explica, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas, de los bienes materiales que posee. Eso era lo que tenía su corazón puesto. Y se fue con esta enseñanza, se fue con esto. Yo aquí lo estaba analizando y mira, me salió una frase hasta con rima, yo la digo. Dice, en lugar de irse con su herencia, se fue con una advertencia. No se fue con lo que quería, se fue con algo que no buscaba, pero que necesitaba. Necesitaba esa advertencia para que su corazón dejara de estar puesto en lo material, en este caso, ¿verdad? Y pues atendiera al consejo, a la advertencia de Jesús. Si eres un verdadero discípulo, si eres un verdadero seguidor de Cristo, a veces verás milagros, a veces verás cosas emocionantes, pero también a veces vas a verte con palabras que te hieren, que te confrontan, que te tocan en los lugares donde más daño te hacen, porque son necesarias. Y a veces también vendrás con peticiones y vendrás con necesidades tuyas desde tu perspectiva, al que Dios te satisfaga en eso. Y la respuesta no va a ser la esperada. No vas a oír siempre de Dios, pues sí te lo doy, hijo mío, porque lo mereces, porque lo que sea. No, a veces te dirá, mira, tú me pides esto, pero yo te voy a dar otra cosa. Yo te voy a dar algo que te sea mucho mejor, aunque no sea lo que deseas. Eso es para los verdaderos seguidores de Cristo. Lo que ocurre, ¿sabéis qué es? Que nosotros a lo que apetece estamos siempre dispuestos. Pero cuando oímos una palabra que nos hiere, una palabra ofensiva a nuestra carne, a nuestro ego, pues nos damos la libertad muchas veces de hacer oídos sordos. Y sabemos que Dios nos habla por ahí. Y nosotros le damos mil vueltas a las cosas y hacemos mil cosas como para seguir bien con Dios, pero en el fondo sabemos, no estoy bien delante de Dios porque no atiendo realmente a lo que Él me ha dicho. No doy el paso, no tomo la decisión. Sé lo que hay pendiente ahí, pero sigo sin hacerlo. Y hasta que eso no se dé, y hasta que no te rindas y te doblegues ante aquello que Dios te propuso a ti, no lo que tú le propusiste a Él, entonces estarás en conflicto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Amén. Así es para los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Jesús. Traemos nuestras intenciones, pero Dios tendrá otras que rara vez van a coincidir con las nuestras. Nunca coincidirán con las nuestras. Yo he contado mis experiencias, los que me conocéis de hace tiempo, pues sabéis de ello. Hay mucha gente nueva aquí también. Voy a contar una respecto a lo que estamos viendo. Yo antes de conocer a Cristo y antes de conocer a mi esposa, había algo que era un deporte. Yo practicaba pesca submarina y eso era mi vida. Yo vivía para eso. Era todo para ese deporte. Y cuando yo me convertí, me acuerdo que una oración, además la hice por aquel lugar, por ahí estaba, había bancos, y yo me acuerdo que arrodillado en ese lugar, yo le dije a Dios, mira, haz de mí un gran campeón en ese deporte, famoso, para que eso sirva para yo testificar de ti. Buena intención, ¿no? Es para testificar, para evangelizar, para expandir el reino. Qué mejor que la fama, para que te conozca mucha gente. Llegas a muchos, ¿no? ¿Sabéis qué hizo Dios? No me concedió lo que le pedí. A mí hizo todo lo contrario. Me sacó de ahí. Me sacó de ahí. Y de alguna forma yo entendí que me decía, mira, puedes testificar de mí, mostrando que tu amor por mí es mayor
que el amor que le tenías a ese deporte. Que yo soy ingeniero. Gloria a Dios. Y así he podido testificar a personas. Quizá no a multitudes, tampoco Dios te pide que lo hagas a multitudes como tú quizá piensas. A lo mejor te dice para una persona, para una familia, para quien yo te ponga delante, pero a mi manera. A mi manera. Es más, en el momento en que Dios me apartó, porque fue en un proceso, y hubo un momento donde parecía que había tanta bendición y tanta prosperidad en ese deporte, porque yo empecé a ganar competiciones importantes o a tener buenos resultados, y hasta apareció un patrocinador que me iba a patrocinar, me iba a regalar todo el material necesario, pero además, claro, para promocionar sus productos, lo que hace un patrocinador es publicar en las revistas de buceo, en este caso, pues a su pescador estrella, que ese sería yo, pues ahí hacer sus artículos en revistas de buceo. La fama que yo buscaba, ¿verdad? Dios me está bendiciendo, Dios me está contestando ahí. Uno podía pensar de esta manera y parecía que todo iba encaminado en esa dirección. Y cuando todo estaba en ese punto, es cuando Dios me habló muy claro, a través de una predicación. Y me dijo, aquí vas a dejar de competir. Aquí vas a dejar tu sueño. Si tú quieres. Es una invitación. Y yo llamé al patrocinador y dije, me ha pasado esto. No espero que lo entiendan, pero sí que me respete y por supuesto me lo respeto. Yo soy cristiano y así ha pasado. O sea, aquí se acabó todo. Y unos años más tarde, pues hasta se acabó el deporte definitivamente, no solamente la competición. Pero lo digo porque nosotros venimos con nuestras ideas, venimos y queremos seguir a Jesús bajo nuestras condiciones, con la mentalidad que traemos nosotros y como que Jesús vamos a estar siempre en esa armonía y en esa buena es estar de acuerdo Él conmigo, pero tarde o temprano vamos a oír palabras que nos van a confrontar, a herir y a llevarnos a cambiar y a someternos. Gloria a Dios. El contexto de este pasaje que hemos leído en Juan era uno de esos momentos y quizá uno de los momentos de las experiencias más fuertes que se vivieron al respecto de lo que estamos oyendo. Si conocéis el pasaje, y los que no lo leéis en casa, el capítulo 6 empieza con aquella alimentación, ¿verdad?, de aquellos 5.000 hombres, multiplicando los panes y los peces. Un milagro maravilloso, glorioso, y la gente quería hacerle el rey, la gente siguiendo a Jesús. ¿Cómo no vas a seguir a Jesús? Al día siguiente le buscaban, porque él se había ido, ¿verdad?, de forma sobrenatural, había cruzado al otro lado, y ellos buscaban a Jesús. ¿Quién no busca y quién no quiere seguir a Jesús cuando te da pan, el pan que tú quieres? Pero lo encuentran y Jesús ahí les habla del pan del cielo. Ayer comisteis pan y hoy venís por más pan. Ahora os voy a dar el verdadero pan. Ahora os voy a dar el verdadero alimento. El que Dios os quiere dar, que es mi cuerpo, que es mi carne, y el que a mí me come va a vivir dependiendo de mí, y ahí pues va a tener pues vida, todo lo que ahí les explico. Y aquí es donde, fijaos que dice Juan capítulo 6, donde estábamos, volvamos ahí al pasaje, veamos que dice el versículo 60 hasta el 63. Dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Ves cómo fueron las palabras que confrontaron a esta gente? Dura es esta palabra. Nos gustó mucho que nos diese el pan, pero no nos ha agradado ahora que nos está dando el pan del cielo. Nos gustó que nos bendijese en nuestra vida temporal, que nos diese pan para la vida temporal, para el cuerpo, pero eso que es alimento para el espíritu nos está ofendiendo, nos está afectando de una forma ofensiva, de alguna forma, ¿no?
dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque fue una ofensa a la carne, ¿verdad? ¿Esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es poco como lo que dice a Nicodemo, ¿verdad? Os estoy hablando palabras terrenales y no creéis. ¿Qué pasaría si os hablase palabras celestiales? ¿Qué pasaría si eso que os confronta, si eso ya os ofende, si yo os hablase claro y os hablase todo lo que tengo que decir? Jesús sabe en qué dosis nos puede dar y hasta dónde sus palabras nos pueden herir y ofender para que se produzca lo que se tiene que producir, que es necesario en nosotros para que tengamos vida, pero sin apretar demasiado para que no desmayemos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que os he hablado, que os han ofendido, que os han herido, estas son las que dan vida. Son espíritu y son vida. Pero son, ¿qué? Ofensivas. Las palabras agradables, las palabras que quieres oír, las palabras que hablan bien de ti, que no te confrontan, que todo lo haces bien y no necesitas cambiar en nada, tú eres maravilloso, esas palabras no te traen vida, esas palabras son engañosas. Siempre Dios nos vamos a tener una confrontación, ¿verdad? En el área que es nuestra condición caída, nuestra carne. El Espíritu va a gozar de que Dios en Jesús te hable sus palabras. Pero tu carne va a sufrir. Va a sufrir esas ofensas, esas heridas. Y aquí, ya digo, parece que fue uno de los momentos, podríamos decir, más, no sé si decir catastrófico, porque había una gran multitud de discípulos siguiendo a Jesús y podemos intuir que Jesús se quedó prácticamente solo con los 12. Vaya éxito, ¿verdad? Para un pastor que tenga miles de ovejas en su iglesia y de repente se quede solo. ¿Qué les has dicho? ¿Qué les has hecho para que se vayan todos? Es lo que le pasó a Jesús. Se quedó prácticamente solo por lo que dice a sus discípulos. ¿Queréis iros también vosotros? Eso le dijo a quiénes? A los 12. A los 12. Parece ser que la inmensa mayoría dejó de andar con él. Ahora, aprendamos algo de esto. Jesús, no por retener a la gente, estuvo dispuesto a sacrificar ni una sola palabra de verdad que necesitaban oír. ¿Entendemos? Porque es una tentación para retener a la gente, a hablarles lo que quieren oír, para que no se vayan, o sea, que se alejen de Cristo y se pierdan. Vamos a ser muy delicados con la persona. Oye, sé delicado en lo que tienes que ser delicado. Cuídalo, abrázalo en lo que sea necesario, pero también confróntalo con palabras que hieren cuando es necesario. Y si se va, ya volverá. ¿Entendéis? Si se va, ya volverá. Dios te lo traerá después de su proceso o lo que sea necesario. Pero mejor es que se vaya a que se quede teniendo unas ideas que son erróneas y viviendo un evangelio que no es el verdadero. Aquí la situación, aquí la gente dejaron de andar con Jesús por esas palabras que les ofendieron, y aquí la pregunta de Jesús: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí la respuesta de Pedro. ¿Y a quién vamos, Señor? ¿Y a quién vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son ofensivas, pero son vida. Son vida eterna.
No agradan a la vida temporal, no agradan a la vida de la carne, pero son las que dan vida verdadera. Por tanto, ¿a quién iremos? Mira, una de las características del verdadero discípulo de Jesús es que no va siguiendo las corrientes que arrastran a la mayoría, que arrastran a las masas. Normalmente, en muchas ocasiones, los verdaderos seguidores de Jesús son más bien los pocos. Y todos van siguiendo la corriente, pero esos pocos son los que se quedan. Eso pasa muchas veces. Y eso pasa aún dentro de la propia iglesia. ¿Entendéis? Aún dentro de la propia iglesia hay corrientes, hay mentalidades, hay formas que arrastran a muchos, pero no son realmente las correctas. Pero unos pocos son los que se mantienen fieles. Dice que en los últimos tiempos habrá mucho engaño, y aún a los escogidos, si fuera posible, ¿verdad? Por eso hay que cuidarnos mucho para ser verdaderos seguidores de Jesús y no seguidores de modas o de cosas que aparecen por ahí y que se infiltran dentro de la propia iglesia. Estos fueron los pocos, porque la mayoría dejaron de andar con Jesús, pero esos pocos que habían entendido, que habían conocido quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sabemos quién eres tú, por lo tanto, ¿a quién iremos si no hay otro? Solamente tú. ¿A quién iremos si dejamos a Jesús? La carta a los Hebreos es una carta que el autor no se puede afirmar quién es, pero parece ser que la intención de esa carta es hablarle a personas que estaban sufriendo persecución, que habían sufrido mucho por causa de su fe, y contemplaban la idea de volverse al judaísmo para que eso fuera más llevadero, para dejar de ser perseguidos, para dejar de tener esas confrontaciones con el mundo que vivimos, ¿no? Por causa de su fe. Y se cree que esa es la intención, esa es la idea, el propósito por el cual se escribe esa carta. A personas que contemplaban el volverse otra vez a lo que para nosotros podríamos decir la religiosidad. Si yo me vuelvo simplemente religioso, en lugar de un seguidor fiel de Jesús, yo puedo ir a la iglesia cada domingo, yo puedo hacer ciertas cosas propias de los cristianos, y ahí estoy, y estaré en paz. No tendré los problemas que tengo si realmente sigo a Jesús, obedeciendo y sometiéndome a Él, pero estaré ahí, en la iglesia, estaré ahí. No se trata de estar ahí, se trata de ser, ¿verdad?, un verdadero discípulo. Por eso, la religiosidad no es un lugar a donde podamos ir, pero a veces es un lugar a donde vamos a parar cuando la cosa se nos pone fea a nuestra carne, cuando las palabras de Jesús ya no son solamente agradables, no son solamente lo que nos gusta recibir, sino que nos confrontan, y por ahí viene la dificultad. Entonces me vuelvo religioso, entonces pongo límites a mi experiencia como cristiano, pongo mis límites, simplemente voy a vivir religiosamente, pues, y así me evito esos problemas. ¿A quién iremos? ¿Irás a eso? Porque ahí no hay palabra de vida eterna. Ahí no es camino de vida eterna. ¿Entendéis? ¿A quién iremos? ¿Al mundo? ¿Nos volvemos al mundo porque ahí va mejor? ¿Qué camino es el cambio del mundo? Pero es triste que hay personas que amando más al mundo, se vuelven al mundo. Pablo habla a Timoteo en su segunda carta acerca de un hombre que era un colaborador suyo llamado Demas. Y fijaos que dice en capítulo 4, versículos 9 y 10 de este hombre. Dice Pablo a Timoteo, Pablo está encarcelado cuando escribe esta carta, y dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo,
y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, ¿verdad? Un colaborador de Pablo, un siervo de Dios que le servía, que andaba con Pablo en su ministerio, en su labor, ¿verdad? Y de repente ama más al mundo que lo que hay que sufrir por la fe y toma la decisión de volverse al mundo, a Tesalónica, a vivir el pecado en esa ciudad pecaminosa, ¿verdad? Y a vivir pues lo que el mundo le da. No abandonó solamente a Cristo para irse de él al mundo, también abandonó al propio Pablo, estando en la cárcel, estando pues siendo servido por él, hasta el punto que Pablo tiene que decir a Timoteo: oye, si puede ser ven pronto para poder atenderme de alguna forma, porque el que lo hacía se fue amando más al mundo. ¿A quién iremos? ¿Iremos al mundo? ¿Hay camino de vida en el mundo? Hay camino de vida temporal y pecaminoso, pero eso es camino de muerte, ¿verdad? Qué triste ver discípulos que ante la presión, la prueba, ante esas dificultades, se vuelven atrás, amando más la vida temporal que al que vino a morir para darnos a nosotros vida eterna. Amén. No podemos amar más la vida temporal que al que vino, que dejó su trono para morir por nosotros, para que tuviésemos nosotros vida eterna. Sus palabras son vida eterna, pero sus palabras son hirientes a nuestra carne. ¿A quién iremos? Ni la religiosidad, ni el mundo, ni nadie aparte de Jesús tiene palabras de vida eterna. No hay otro lugar, no hay otro personaje, no hay nadie más a quien acudir que nos dé palabras de vida eterna, solamente Jesús. Amén. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? No hay un camino fácil a la vida eterna. No hay un camino fácil. No hay alternativa a Jesús tampoco. No hay otra forma. No hay otro camino que sea más fácil y sin dificultad para entrar en el reino de Dios. Es un camino difícil, un camino de obstáculos. Las palabras que nos llevan a la vida eterna inevitablemente nos van a herir en algún momento. Van a herir nuestra carne. Es inevitable. Y el que nunca haya sido herido por las palabras de Jesús está en algún problema. Está en algún problema. El que nunca se haya visto confrontado por la palabra de Dios y haya tenido que tomar alguna decisión en la cual tú vas muriendo a ti mismo para entregar tu vida a la voluntad de Dios, está en algún problema. Si te vas de Jesús, no vas a encontrar a otro. No vas a encontrar a nadie más que te pueda dar palabras de vida eterna. Pero si te quedas con Jesús, como hicieron estos discípulos, que aunque les dolió, decidieron quedar con Él porque sabían quién Él era y que sus palabras eran vida eterna. No solamente Jesús te va a confrontar, también te va a ayudar. También te va a ayudar a digerir esas palabras. También te va a sostener en medio de esas luchas. Y también te va a llevar Él mismo de la mano por esos caminos de vida eterna. Él toma esa responsabilidad. Él no te deja ir. Ala, aquí tienes la palabra y arréglate. Él te ama y Él te va a ayudar a poder soportar esos momentos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que esa palabra tenga efecto para la vida de cada uno de nosotros y también hacia aquellos a quien podamos nosotros llevar el Evangelio. Llevamos un Evangelio verdadero, un Evangelio